Seguimos entonces. Entonces vuelvo a repetir. El cuartil 1, ¿no es cierto? Va a ser el percentil 25. ¿Por qué? Porque el cuartil 1, ¿no es cierto?, va a provocar la primera división. Recuerde que son 4 partes iguales. Entonces, si yo divido un universo, ¿no es cierto?, que ya vamos a llamar el 100%, en 4 partes iguales, la primera parte va a ser el 25%, la segunda parte va a ser el 50%, la tercera parte va a ser el 75% y la cuarta parte va a ser el 100%. Pero como yo tengo al comienzo y al final, no tengo divisiones porque es el inicio y el final del conjunto de datos, yo voy a tener 3 divisiones, al 25%, al 50% y al 75%. Entonces, esas 3 divisiones, 25, 50 y 75, son mis cuartiles o mis percentiles. Entonces, el primer cuartil, el primero que corta el grupo, ¿no es cierto?, está cortando ese conjunto de datos en su 25%. Entonces, el cuartil número 1 también se le llama percentil 25. El segundo cuartil, que es el que corta justo en la mitad, ¿no es cierto?, los datos, ese va a ser llamado segundo cuartil o percentil 50, porque está cortando los datos al 50%. Y el tercer percentil o tercer cuartil va a ser el cuartil número 3 o percentil 75, porque está cortando los datos en un 75%. Ahora, vamos al cálculo propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo calculamos entonces los cuartiles? El cuartil número 1 es el número de datos más 1 dividido por 4, ¿no es cierto? Siendo n el total de datos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, ya vamos a ver un ejemplo. Después el cuartil número 2 sería la mediana. Y recuerden que la mediana era el dato que estaba en el centro de los datos. Del conjunto total de datos, el conjunto que está en el centro, esa es la mediana. Y recuerden que si yo tenía datos impares, era muy fácil encontrar la mediana, porque íbamos a encontrar un dato justo en el centro. Pero si los datos son pares, yo voy a tener que sacar un promedio de los datos que están en el centro. Y ese promedio es la mediana. Y ese corresponde al cuartil número 2 o percentil 50. Y el tercer cuartil se multiplica por 3 la suma de n más 1. Arriba. Es la única diferencia, si ustedes se dan cuenta, con el cuartil número 1, el cuartil número 3, el n más 1, es decir, el total de datos más 1 se multiplica por 3 y nuevamente se vuelve a dividir por 4 y ese va a ser nuestro percentil número 3. O, perdón, percentil número 75 o cuartil número 3. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a presentar edades de los miembros de un club, ¿no es cierto? Ahora, hay algo muy importante con respecto a los cuartiles, y es que lo primero que yo debo hacer con los datos, si es que no lo están, es ordenarlos de menor a mayor. Eso es básico. Yo no puedo determinar el conjunto de datos de forma desordenada y entonces de esa manera tratar o intentar calcular o determinar los cuartiles. Si yo quiero determinar los cuartiles, debo ordenar los datos de menor a mayor. E igual con la mediana. ¿Se acuerdan que si yo quería calcular la mediana, lo primero que tenía que hacer era ordenar los datos de menor a mayor? Porque obviamente estas posiciones, estos cuartiles, cobran sentido cuando yo indico la división de los datos ordenados. Es decir, ¿qué sentido tendría saber dónde está el cuartil número 1 de estas edades, de estos miembros del club, si están desordenados? Es decir, me va a decir, estos datos están sobre el 25%, o estos datos están bajo el 25%. ¿Pero qué datos? Es decir, no puedo tener una persona de 60 años en el primer cuartil. Deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces, ahí están las edades ordenadas. El menor del club, ¿no es cierto? El miembro de menor edad tiene 19 años. Y el de mayor edad tiene 63 años. Entonces, vamos a calcular el primer cuartil. Dijimos que era n más 1 dividido por 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto son 20, ¿no es cierto? 20 datos. Entonces, n más 1 es 21. 20 es mi n, más 1, 21. Dividido por 4 me da
5,25. Ahora, ojo con esto, porque este número que usted ve ahí, el 5,25, corresponde a la posición donde se ubica el primer cuartil. Es decir, si usted ordena los datos desde el número 1 al número 20, en la posición 5,25 está el primer cuartil. Pero eso no significa que 5,25 sea el primer cuartil. Porque si usted se da cuenta, este valor que está aquí no tiene ninguna relación de unidad, por así decirlo, con las edades. Porque la edad el miembro de menor edad tiene 19 años, no tiene 5 años. Y por lo tanto, menor sentido tendría decir que todos los miembros de este club que tienen menos de 5,25 años pertenecen al primer cuartil. Entonces, ese 5,25 me indica la posición. Es decir, si yo me voy acá, al cuadrito que tengo acá arriba, y voy contando 1, 2, 3, 4, 5. Esta persona que tiene 28 años es mi dato número 5. Por lo tanto, el primer cuartil está ubicado entre esta persona que tiene 28 años y la que viene que tiene 29. En esa posición está ubicado el primer cuartil. Entonces ahora tenemos que ver cuál es ese número exactamente. Entonces, aquí dice, pero no es el cuartil, propiamente tal. Dice, si observa la tabla de datos y cuenta los datos del primero en adelante, ves que el dato número 5, X5 es el 28. Y el dato 6, X6 es el 29. Entonces, por lo tanto, el cuartil 1 está entre estos dos valores. Ahora, ¿cómo sabemos exactamente cuál es el cuartil? Y ahí tenemos que usar esta otra fórmula que usted está acá. ¿Ya? Entonces, el cuartil número 1 va a ser igual a xi más d por xi más 1 menos xi. ¿Qué son los valores? ¿Qué es xi? Es el valor anterior a la posición del cuartil. Y el xi más 1 es el valor posterior a la posición del cuartil. Y d es el valor decimal de la posición del cuartil. Si nosotros vamos a la posición del cuartil, vemos que la posición es 5,25. Por lo tanto, el decimal de esa posición es 0,25. Ese es nuestro D. XY, si vamos al cuadro, dijimos que la posición del cuartil era la 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 28. Por lo tanto, la anterior al cuartil es 28, que es esta que está aquí, y la posterior, el XY más 1, es 29. Entonces ahí tenemos todos los datos. XY, este 28 que está acá, ¿no es cierto? Después XY más 1 sería este que está acá, el 29. Entonces ahora reemplazamos. XY dijimos que era el 28, ¿no es cierto? Que estaba anterior a la posición. 0,25 es mi posición decimal, el decimal de la posición, que es 0,25. Por XY más 1, que es el número que está después del cuartil, de la posición del cuartil, 29, y le restamos nuevamente la posición anterior al cuartil, que es 28. Recuerden aquí el orden de operación, primero operamos el paréntesis, ¿no es cierto? 29 menos 28 es 1, y lo multiplicamos por 0,25. Y luego recién le sumamos 28, que es el primero. Por lo tanto, el cuartil número 1 es la edad de 28,25. Es decir, que el primer 25 o el primer 25% de los miembros de ese, no voy a decirlo distinto, el 25% más joven de ese club es 28,25 años. Ahora, ¿qué importancia tendría eso? Tal vez para el ejemplo que está en la guía es tal vez un poco trascendente para ustedes, pero en el fondo, supongamos que a usted lo están invitando a, no sé, a una fiesta o a un cumpleaños, a ese club. Y usted tiene 17 años, 16 años, 18. Usted sabe que los miembros más jóvenes que va a encontrar ahí, o sea, el primer 25% más joven que usted va a encontrar ahí, están alrededor de 28 años. No, no es un lugar como para que usted vaya, no sé, pues, a conversar, o no la va a pasar tan bien a lo mejor, porque van a ser personas mucho mayores que usted, ¿ya?
Ahora, llevándolo a otros aspectos, por ejemplo, si usted determina, usted dice ya, supongamos que eso no fueran 28,25, sino que fueran 282.000 pesos. Supongamos, le ponemos más cero, ¿no es cierto? Le ponemos dos ceros aquí, o corremos la coma y decimos 282.500 pesos. Entonces decimos, este beneficio, pongamos, X del gobierno, ¿no es cierto?, va a ir para el primer cuartil de la ficha social. Y el primer cuartil nos dice que son todas las familias que tienen un ingreso de 282.500 pesos. Es el primer cuartil, que corresponde al 25% tal vez más vulnerable del país, ¿ya? Y entonces reciben ese beneficio. Entonces tenemos la posición, 5,25, y tenemos el valor concreto, ¿no es cierto?, real, del cuartil número 1, que sería 28,25 años. ¿Ya? Recuerden que el cuartil, eso es otra cosa importante, el cuartil adopta la unidad de los datos o la unidad de los datos que usted está analizando. Si usted está analizando años, entonces el cuartil se mide en años. Si usted está analizando pesos, ese dato o el cuartil corresponde a pesos, ¿ya? Siempre va a corresponder el cuartil a la unidad en la que usted está trabajando, ¿ya? Entonces, este valor corresponde al cuartil número 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo interpretamos? Podemos decir que el 25% de las edades del club está por debajo de los 28,25 años. Ahora vamos al segundo cuartil, que dijimos que era la mediana, ¿no es cierto? Segundo cuartil corresponde a la mediana, y por lo tanto, por ser un conjunto de datos par, la mediana es el promedio entre el dato 10, que corresponde a la edad de 34, y el dato 11, que corresponde a la edad de 37. Vamos a volver aquí. Aquí tenemos el dato 10, 34, y el dato 11, 37. Por lo tanto, el segundo cuartil, que es la mediana, corresponde al promedio entre 34 y 37. Y aquí está sacado, ¿no es cierto? 34 más 37 dividido por 2. Y eso nos da 35,5. Y aquí volvemos al mismo concepto de recién. El 35,5, en este caso, en el caso del segundo cuartil, se calcula de manera directa. Es decir, yo no necesito pasar por esta fórmula, por esta que está aquí, por esa que está ahí arriba. Perdón. No necesito pasar por esa fórmula para determinar, ¿no es cierto?, el segundo cuartil. Al determinar la mediana, automáticamente yo determino, ¿no es cierto?, el cuartil número 2. ¿Ya? Vamos con el tercer cuartil y último. El tercer cuartil dijimos que era 3 por n más 1, ¿no es cierto? Entonces nuestro n es 20 datos más 1 y lo multiplicamos por 3 y lo dividimos por 4. Entonces 21 por 3, ¿no es cierto?, nos da 63 y dividido por 4 nos da 15,75. Pero aquí volvemos a la explicación del primer cuartil. El 15,75 corresponde a la posición, ¿no es cierto?, a la posición del cuartil número 3 y no corresponde al cuartil propiamente tal. Por lo tanto, si yo voy a los datos, ¿no es cierto?, aquí tengo mi dato número 10, ¿no es cierto? El 34 es el 10. 37, 11, 12, 13, 14 y 15. Este 52 es mi dato número 15. Y el cuartil está ubicado en la posición 15,75. Por lo tanto, está más cerca del 53 que del 52. Así que la edad, ¿no es cierto?, del cuartil número 3 está entre 52 y 53, que estaría muy cercano al 53. Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, a usar esta fórmula que está acá. Volvemos a usar esa fórmula para poder determinar ahora la edad exacta del cuartil número 3. ¿Ya? Y entonces, si reemplazamos, tendríamos que, vamos a ir acá abajo donde está hecho. Recuerden que XY era la edad del cuartil anterior a donde está la posición del cuartil. ¿No es cierto?
que sería, en este caso, dijimos que 52 era la edad del cuartil, ¿no es cierto? 11, 12, 13, 14, 15. Así que XY aquí yo me equivoqué en esta guía. No es 52, es 45, ¿ya? 45. Entonces 45 sería ahí, para que lo vayan corrigiendo al tiro, y va a quedar corregido en el video también. 45 más el decimal de la posición, ¿no es cierto? Que era el D, 0,75, por el XY posterior a nuestro cuartil, que ese está bien, 53, pero aquí es menos 45, no menos 52, 45. Así que nos va a dar otro valor, ¿ya? Lo podemos hacer inmediatamente para saber exactamente el valor. Entonces les voy a decir el tiro, entonces sería 53 menos 45, 8 por 0,75. Nos da 6, más 45. Así que nos da 51. ¿Ya? Esa sería la posición del cuartil número 3. Muy bien. Y luego, después en la guía van a tener ejercicios, ¿no es cierto? Y bueno, tienen que calcular ahora los cuartiles en este conjunto de datos. Ahora, este conjunto de datos, si se dan cuenta, está desordenado. Así que lo primero que tienen que hacer es ordenarlos y luego seguir los pasos que acabamos de ver. No sé si tienen alguna duda, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Voy a abrir el chat acá si es que alguien tiene alguna consulta. Lo pueden hacer también por el micrófono. ¿No ninguna? Sí, es bastante fácil. Ahora quiero terminar con el siguiente, chiquillos. Si yo estuviera hablando ahora de quintiles, ¿no es cierto? Si voy a ver quintiles, son 5 divisiones iguales, pero recuerden que los puntos de división son 4. Por lo tanto, yo tendría el quintil número 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, si yo dijera, ¿a qué percentil corresponde el quintil número 1? Recuerden que el cuartil número 1 correspondía al percentil 25, 25%, ¿se acuerdan? El cuartil número 2 al 50 y el cuartil número 3 al percentil 75. Si yo hablara ahora de quintiles, ¿a qué quintil correspondería? O sea, ¿a qué percentil correspondería el quintil número 1? ¿Alguien que me lo puede escribir o decir? ¿Dónde estaría la primera división? Si ahora no son cuartiles, sino que son quintiles. ¿Ninguna idea? Pues chiquillos, sí es simple. Ya, voy a volver a repetir la pregunta, Camilo. Ya, ahí me está respondiendo Johan. La pregunta era, ¿a qué percentil corresponde el quintil número 1? ¿En qué porcentaje va a estar siempre dividiendo el grupo? Al 20%, justamente. Porque si yo tengo un conjunto de datos y ahora ya no los divido en 4 partes, sino que los divido en 5 partes iguales, cada parte va a ser de un 20%. Por tanto, el primer quintil va a estar ubicado en el 20%. El segundo quintil va a estar ubicado en el 40%, el tercer quintil va a estar ubicado en el 60%, el cuarto quintil va a estar ubicado en el 80%, y el último quintil va a ser el 100%. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo ese concepto, ustedes pueden, digamos, extrapolar este concepto a, a cualquier tipo de división. Entonces recuerden que cuando ustedes están calculando un cuartil o un quintil, lo que están calculando es
cuál es el dato que corta a ese grupo de datos, valga la redundancia, cuál es el valor que corta a ese conjunto de datos en la posición que usted está calculando. Entonces, va a depender de cuántas divisiones usted haga del conjunto de datos y va a depender también ahora de qué dato o qué división está calculando en forma específica, ¿ya? Y en el fondo eso también a usted le dice cómo están distribuidos los datos, porque en este caso, por ejemplo, con las edades, ¿no es cierto? El tercer quintil estaba sobre los 50 años. Eso quiere decir que el 75% de las personas de ese conjunto digamos, de ese club que nosotros vimos en el ejemplo, tiene más de 50 años, ¿ya? Y entonces es muy distinto, por ejemplo, si usted calculara los quintiles de las edades de un liceo, ¿no es cierto? El primer quintil tal vez estaría en los 13, 14 años, ¿no es cierto? Y el último quintil estaría en los 18. Es decir, hay una división muy estrecha, ¿no es cierto?, de edades. En cambio, en un club como este es bastante extensa. Bien, chiquillos, eso sería más o menos lo que tenía para hoy. Esta es la guía que van a recibir ya en lo que viene, para que puedan realizar esto. Y yo creo que con esto ya estaríamos cerrando lo que tiene que ver con estadística. Entonces, no sé si ahora la siguiente unidad de repaso de prueba, yo tengo ¿cómo se llama? Los contenidos de su prueba de transición que van a tener que dar, ya dieron la fecha de enero. No sé si escucharon, ¿sí? En enero es la prueba. Entonces, yo tengo ya se inscribió, perfecto. Eh, Vamos no sé, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos hacia álgebra, nos vamos hacia geometría, o nos vamos hacia números. ¿Hacia dónde? Porque esto es a gusto consumidor, chiquillos. Si ustedes son los que me tienen que decir dónde están cogiendo. Ya, geometría. Ya, geometría. Por votación unánime. Ya, ya, chiquillos, vamos entonces a la geometría a partir de la próxima semana, ¿ya? Para empezar a repasar eso. Y chiquillos, no sé si tienen algún otro comentario. Ahí está nuestro inspector, yo creo que ya los anotó porque son poquitos. Sí, profesor, sí lo anoté, gracias, y gracias por la invitación y decirle a los chiquillos que inviten a sus compañeros, si la prueba, no sabemos hasta cuándo vamos a tener clases, no creo que estemos clases en enero, en diciembre, así que esto les sirve como reforzamiento para que motiven a sus compañeros, no sé, ¿caso serán estos nomás los de las clases Eh, o faltan más? Inspector, esta invitación yo se la envío a todos. Así que Ya, aquí da lo mismo. ya. Es o no es del electivo. Recuerde que estamos haciendo repaso PSU, así que todos están invitados. Así que avísela a sus Qué compañeros. bueno, Todos los que bueno, quieran participar se pueden unir a la clase. Por algo yo les envío la invitación a todos, ¿ya? qué bueno, qué bueno. Así que, miren chiquillos, yo les digo sinceramente, lo más probable es que nosotros no volvamos a clases presenciales, ¿ya? Eso, Mm. yo diría que hay un 80% de probabilidad de que no volvamos. Sí. Entonces, hay que hacer idea de que esta va a ser estas son sus herramientas ahora. Estas son las opciones que usted tiene para aprender. Así que, Y mientras no se pierdan, claro, y que no se pierdan clases, eso es lo ideal, po, porque la asistencia se está pasando por clase ahora, no general, porque cuando era general llegábamos hasta los 35, 38 alumnos, pero ahora como son por clase, por ejemplo, en matemática pueden haber 15, en lenguaje pueden haber 14, entonces ya no se van a sumar los de lenguaje con matemática que hacían más, sino que ahora es individual, pues, o sea, por ramo, por ramo, por ramo. Y ahí va a haber una evaluación, cuántos ellos participaron en clase, cuántas veces se conectaron también, y ahí los directores, ¿cierto? Y el gobierno también irá a decir cómo se irá a evaluar finalmente. pues, chiquillos, así que háganle empeño, por favor. Y recuerden que todo esto les va a servir. Después y más adelante, tal vez, yo creo que en un mes más o 2 meses más, vamos a empezar a ver ya ejercicios concretos yo creo que ya van a empezar a salir los facsímiles y ese tipo de cosas. Y vamos a empezar a hacer ejemplos ahí concretos, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido entonces, se cuidan mucho y según el nuevo horario nos estaríamos viendo el miércoles, ¿no es cierto? El miércoles, sí, Sí, el miércoles a las 12. Ya. exacto. Chao chicos, que estén bien, Ya. cuídense. Chao.
Chao, Chao, profe. Chao, Chao, Inge. chao. chao, Chao. chao, Joan. Chao, Camilo. Chao, Brian. Chao, Xiomara. Chao, Seba.